Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Arduino desde cero. En esta oportunidad veremos cómo usar y programar los módulos construidos con el circuito integrado MAT7219. Son los más usados en las matrices LED y las pantallas de 7 segmentos. Si recuerdan, en un video anterior también conecté una matriz de LEDs, pero sin este integrado. El resultado fue exitoso, podía crear caracteres y hasta imágenes, pero el costo en pines de Arduino fue muy alto. Estaba usando los 13 digitales y 3 analógicos. En definitiva, mi Arduino se había convertido en un bonito pisapapeles, eso sí, con una matriz de LEDs. Para resolver este excesivo uso de pines, llega el MAT7219. Con uno solo de estos integrados podremos controlar hasta 64 LEDs, es decir que podremos controlar una matriz de 8×8. Si lo pensamos para el caso de las pantallas de 7 segmentos, cada dígito usa 8 LEDs, contando el punto decimal, es decir que podremos controlar 8 dígitos de 7 segmentos. Todo esto gracias al integrado MAT7219, que utiliza la comunicación serie SPI y nos permite hacerlo con un costo bajísimo de recursos, ya que solo usaremos 3 pines para cada módulo. Pero hay más ventajas, ya que podremos conectar hasta 8 módulos en cascada, es decir, uno detrás de otro. Esto lo haremos con el pin Data Out que tiene cada módulo. Y hablando de pines, veremos las conexiones. Vemos que cada módulo tiene 2 pines usados para la alimentación, VCC y GND, que se conectan a 5 volts y GND de Arduino respectivamente. Luego tenemos Data In o DIN, CS y CLK, que es el clock. Estos 3 pines podremos conectarlos a cualquier pin digital de Arduino. Para nuestros primeros ejemplos conectaremos el módulo de 7 segmentos y la matriz LED en forma individual. No usaremos la modalidad cascada porque no son del mismo tipo. La librería que usaremos es una que se llama LED Control, desarrollada por Eberhard Fahle. La pueden instalar desde el administrador de librerías o desde los enlaces que ven en la pantalla y que dejaré en la descripción de este video. Lo primero será incluir la librería. Luego instanciamos un objeto del tipo LED Control al cual tendremos que pasarle 4 parámetros. Los primeros 3 son los números de pines donde están conectados los terminales DIN, CS o Load y el pin CLK o Clock. El cuarto parámetro será la cantidad de módulos o integrados MAT7219 que vamos a conectar encadenados. Y recordemos que el máximo es de 8. Fíjense que con el mismo objeto LED Control podremos controlar la matriz y los 7 segmentos, ya que hay métodos para cada caso. En pantalla vemos el prototipo del método. Ahora vamos a ver los métodos que usaremos y cómo en cada módulo. El primero será Shutdown. Sirve para pasar de un estado de ahorro de energía al modo normal. Los LEDs controlados por el MAT7219 inician siempre por default en modo ahorro, es decir, apagados. Para despertarlos debemos poner en false el segundo parámetro, ya que el método se llama Shutdown, apagar. O sea que si ponemos en falso algo que se llama apagar, quiere decir que lo encendemos. El primer parámetro será la dirección del módulo al que queremos controlar. Este será un número del 0 al 7 y dependerá del orden de conexiones. En nuestro ejemplo, en los dos módulos, la dirección será 0, porque no los tenemos conectados en cascada, sino que individualmente. El siguiente método es setIntensity, al cual también tendremos que pasarle la dirección del módulo y la intensidad de los LEDs que necesitamos. Esta irá de 0 a 15. Controla básicamente el brillo de los LEDs. Y el último método del setup será Clear Display, el cual resetea la pantalla o matriz, es decir, pone en 0 todos los LEDs. Como parámetro se le debe pasar la dirección del módulo. Ahora vamos a empezar con los métodos más interesantes, que son los que nos permiten encender o apagar LEDs para representar cosas en nuestras pantallas. Vamos a probarlos al mismo tiempo en los dos módulos. El primero es setLED. Con este método podremos encender o apagar un LED individualmente pasándole como parámetros la columna y la fila del mismo. Vemos en pantalla el prototipo del método. Veremos el ejemplo 1. En este ejemplo usamos dos ciclos for para hacer una recorrida por todos los LEDs de la matriz y de la pantalla de 7 segmentos. De esta forma vemos que un row o fila de 7 segmentos corresponde a un dígito.
Es decir, que si quisiéramos crear un carácter tendríamos que ir agregando columnas, como vemos en la segunda parte del ejemplo, que se los dejo para descargar en la descripción. El segundo método es setRow. Con este método podremos encender o apagar los LEDs correspondientes a una determinada fila. Los parámetros necesarios serán la dirección del módulo, número de fila y por último el estado de los LEDs, encendidos o apagados. Este último parámetro se lo pasaremos con un valor del tipo byte. Recordemos que un byte tiene 8 bits, con lo cual es ideal para representar de una manera visual qué LEDs de la fila queremos encender o apagar, con unos o ceros. Para representar un byte debemos poner delante la letra B mayúscula y a continuación los ceros y unos correspondientes. En el ejemplo 2 vemos cómo dibujar algo con la matriz, ya sea un carácter o una imagen. Para ello debemos hacer lo mismo pero con las 8 filas. Toda esa información la guardaremos en un array que contendrá 8 bytes, cada uno por cada fila. Luego, con un ciclo for, podremos representarlo en la matriz usando el mismo índice i, tanto para el array como para las filas. Además, les voy a dejar en la descripción una página muy útil para esto, LED Matrix Generator. Es una mini aplicación que nos permite dibujar algo en una matriz y obtener directamente los bytes correspondientes para usar en nuestro array. Lo copiamos y lo pegamos. Además, en el código dejo otro ejemplo que usa setRow para completar todos los LEDs de la matriz usando las potencias de 2. Volviendo a los 7 segmentos, como habíamos visto antes, un dígito se representa con una fila, así que podríamos usar setRow para formar caracteres. En este caso los bytes los formaremos como vemos en el lado derecho de la pantalla. Cada segmento corresponde a una potencia de 2 del número binario. El bit más significativo, o sea el de la izquierda, corresponde al punto o decimal point, dp. Y luego empezamos por el segmento A hasta el G. En este ejemplo vemos la representación del carácter P en la primera pantalla en la posición 0, usando el mismo método setRow que usábamos con la matriz. Ahora escribiremos 3.7 en la primera pantalla desde la posición 7. Usando el punto decimal. Vemos el ejemplo funcionando. Ahora veremos lo mismo pero en la segunda pantalla modificando el primer parámetro. El tercer método es setColumn, pero es igual a setRow, o sea que en vez de filas manejaremos columnas. La principal diferencia es que este método no es muy útil para las pantallas de 7 LEDs y solo es útil para la matriz. Vemos en pantalla el prototipo del método. Los últimos dos métodos que veremos son setDigit y setChar. Con estos dos métodos podremos mostrar en pantalla un dígito o un carácter en una determinada posición de cualquiera de las pantallas que tengamos conectadas. Como en los casos anteriores, debemos pasar como parámetros la dirección y la posición. Luego, para el caso de los dígitos, pasamos un valor del tipo byte o char para los caracteres. Por último, pasamos el valor del punto decimal dp, que será true o false. Con setDigit tenemos disponible 15 dígitos del 0 a la f, es decir, los 15 valores hexadecimales. Mientras que con setChar tenemos además la letra H, la L, la P, el guión bajo y el espacio. Estos son solo los caracteres que decidió agregar el creador de la librería. Si necesitamos todo el alfabeto, tendríamos que modificar el archivo ledcontrol.h y agregar elementos en este array. Lo cual yo llegué a hacer, pero no lo recomiendo porque es fácil perderse. Así que yo creo que lo mejor para agregar letras al alfabeto sería crearlas como ya vimos antes con la función setRow y el valor binario correspondiente.
como estamos viendo en este ejemplo. El código de este y los demás sketch lo dejo para descargar en la descripción. Me queda como tarea para un próximo video crear y mostrarles una función que escriba directamente una cadena de caracteres que le pasemos y que tenga la opción de scrollear. Depende de la fecha en que veas esto, tal vez el video ya está hecho y si es así, lo habré dejado en las tarjetas de arriba. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido y que los haya entretenido. Si es así, pueden darle like y además los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones, así se enteran cuando subo nuevos videos. Les mando un abrazo grande y hasta la próxima.